Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a aquellos que están conectando en línea. Pues vamos a darle gracias a Dios primeramente por nuestro servicio de fin de semana, sábado. Te recuerdo que estamos en la ciudad de Tijuana, al norte del país. Estamos transmitiendo también a aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales. Estamos conectados en vivo y pues vamos a continuar. Te recuerdo que los sábados estamos estudiando serie Cartas de Pedro. Estas maravillosas cartas donde Dios muestra el corazón de Pedro a través de estas cartas de mucha esperanza a cristianos, hombres y mujeres que estaban en gran necesidad de poder escuchar el amor de Cristo, que no habían sido abandonados y que ellos formaban parte de la iglesia, en el primer siglo. Pedro acaba de recordar a los creyentes quiénes son. Pedro les acaba de recordar que ellos eran linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido para el propósito de Dios. Ahora, él va a cambiar un poco el enfoque, lo vamos a ver. Él va a cambiar el enfoque, ya no habla solamente de la identidad, de esa identidad que el cristiano tiene con Jesús, sino cómo esa identidad debe reflejarse en nuestra vida diaria. Ese es el tema para el día de hoy. Cómo la identidad que tenemos en Jesús se debe reflejar en nuestra vida diaria. La pregunta que responde este pasaje es: ¿cómo debe vivir un cristiano que pertenece al cielo mientras aún vive en la tierra? Esto es interesante, poder saber cómo vivir aquí en la tierra siendo extranjeros, siendo peregrinos, siendo donde no tenemos una ciudadanía, sino la nuestra está en el cielo y es celestial. ¿Cómo el cristiano necesita vivir aquí en la tierra, en lo que estamos caminando por fe para llegar a nuestra patria, que es el cielo mismo? Y la respuesta que da Pedro aquí en esta carta es clara, y es tan clara que ahí refleja el carácter de Cristo y lo reflejamos nosotros en cada área de nuestra vida. Un niño le pregunta a su papá: ¿por qué los cristianos tienen que portarse bien todo el tiempo? El papá respondió: porque quizá tú seas la única Biblia que algunas personas lean esta semana. Esto es interesante. Y esto resume perfectamente el mensaje de Pedro. Porque quizá es la única Biblia que van a poder ver. No es que yo sea una Biblia, no parezco ni una Biblia, quizás estoy cuadrado, pero no soy una Biblia. Sino que con el comportamiento las personas van a ver lo que la palabra de Dios está escrita en papel, lo va a ver a través de nuestros corazones, nuestras intenciones, la manera en que nosotros vivimos día a día. Bien, si tú estás tomando notas, te animo a que lo hagas. Vamos a estar en Primera de Pedro capítulo 2, verso 11 al 25. Primera de Pedro capítulo 2, 11 al 25, y vamos a ver viviendo como extranjeros. Una vez más, el título para nuestra enseñanza el día de hoy es viviendo como extranjeros. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 11 al 25. Bien, si tú tienes una Biblia en tu mano, si tú tienes un dispositivo, hoy vamos a utilizar la Reina Valera 1960. Entonces vas a escuchar: iréis, veréis, bajaréis, subiréis. Vas a escuchar lenguaje que vamos a utilizar en la Reina Valera 1960. Si tú tienes una Biblia, por favor ábrela y vamos a leer los versículos 11 y 12 para comenzar nuestro estudio bíblico el día de hoy. Verso 11 en adelante dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras. Bien, ¿dónde estamos en nuestro estudio verso a verso el día de hoy? Te recuerdo que Pedro nos enseñaba la semana pasada, el sábado en nuestro estudio anterior, él estaba enseñando sobre cómo podemos crecer como piedras vivas. Aquellos que estuvieron presentes en nuestro mensaje
van a recordar que el título del mensaje era Creciendo como piedras vivas. Cómo ese edificio espiritual va tomando forma y cada uno de nosotros siendo una piedra diferente a las demás piedras, que son los demás cristianos. Dios, en su gracia y en su misericordia, va colocando cada piedra donde le corresponde. Todo creyente nace espiritualmente por la gracia de Dios, pero Dios nunca quiso que permaneciera como un bebé espiritual. La vida cristiana es un proceso de crecimiento, primeramente, transformación e identificación con Cristo. Hay un proceso que lleva 3 pasos, 3 claves muy bien marcadas, que es primeramente es el crecimiento, la transformación y la identificación con Cristo. Vamos a leer este pasaje una vez más, versículo 11 y 12. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os sostengáis, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro comienza llamando a los creyentes amados. Qué descripción tan hermosa de un hombre que había caminado con Jesús, que a través de ese caminar fue puliéndose, fue creciendo, fue conociendo el verdadero amor. Recordemos que Pedro falló muchas veces. Pedro era un discípulo, era un pescador, era un hombre rudo. Lo queremos así porque un pescador pues no trabajaba en una oficina, ¿no? Entonces tenía que ser rudo, enfrentaba dificultades en el mar para poder traer la pesca, manejar todas estas redes, la exposición al sol. Entonces debería de haber tenido un carácter muy, muy fuerte. No lo hablo en la manera de que era una persona que iracunda, sino fuerte en la manera de poder enfrentar la vida. Él comienza llamando a los creyentes amados, y especialmente a estos creyentes. Recuerda que estos creyentes estaban exiliados, voy a decir exiliados de su patria, estaban viviendo en el extranjero, estaban siendo rechazados por su cultura, por su creencia, por su fe. Entonces, Él les dice amados, y es en el momento en que ellos necesitan poder recibir estas palabras de ánimo y de esperanza. Amados. Él está mostrando el afecto pastoral con los que le escribe. Después utiliza 2 palabras importantes, extranjeros y peregrinos. Y estas palabras describen a personas que vivían, como lo decíamos, temporalmente fuera de una tierra que no era la patria de ellos. Y ese es exactamente el creyente. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, de acuerdo a Filipenses 3:20. Por eso Pedro exhorta que se abstengan de los deseos carnales. Aquí el verbo de abstenerse significa mantenerse alejado deliberadamente. ¿Qué significa mantenerse alejado deliberadamente? Es que yo sé que me beneficia estar alejado de los deseos carnales. Que yo, por mi propio pie, por mi propia voluntad, debo de alejarme porque no es algo que me conviene como cristiano. Así que Él no dice controlar los deseos carnales. No dice tampoco negociar con los deseos carnales. Lo que dice es apártate completamente de los deseos pecaminosos. Ellos libran una guerra espiritual en contra de nosotros, del ser interior que se está renovando. Entonces, volvemos a decir que abstenerse de los deseos carnales significa hacerlo deliberadamente, porque es algo que a mí me conviene. No puedo yo negociarlo, no se trata de tener solamente un control, sino apartarme completamente. Luego, Pedro añade que debemos mantener una buena conducta delante de los incrédulos. Esta parte es muy importante, porque cuando yo ejercito la parte espiritual y me fortalezco al alejarme de mi carnalidad o de la carnalidad que me va a acechar todo el tiempo, entonces esa buena conducta
es posible lograrla. Entonces Pedro dice, bueno, necesitamos apartarnos deliberadamente de estas cosas para que aquellos que no conocen a Cristo puedan venir al conocimiento de Cristo a través de nuestra conducta delante de los incrédulos. Y esa, fíjate que es la mejor, la más efectiva defensa del Evangelio es una vida transformada. Una vida transformada es lo mejor que nosotros podemos decir cuando salimos a evangelizar, de acuerdo a cómo estamos viviendo, cómo estamos nosotros pensando, cómo estamos llevando nuestra vida con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Eso habla más que estar hablando un montón de palabras tratando de convencer a las personas. Cuando nosotros vivimos una vida apegada a los principios básicos bíblicos, entonces el Evangelio toma una fuerza más poderosa y impacta más a las personas. Así que la mejor defensa del Evangelio es una vida transformada. Y bien, amigos y amigas, aquí encontramos el primer consejo que nos ayuda a vivir como extranjeros. El primer consejo que nos ayuda a vivir como extranjeros es: vivamos recordando que nuestra ciudadanía está en el cielo. El primer consejo que nos ayuda a vivir como extranjeros es: vivamos recordando que nuestra ciudadanía está en el cielo. Sabes, un creyente nunca debe acomodarse al sistema del mundo. Nunca, ni en los sueños más profundos, ni siquiera tiene que ser un pensamiento. Nosotros como creyentes nunca debemos de acomodarnos al sistema del mundo. Vivimos aquí claramente. Aquí tenemos nuestra dirección, nuestro domicilio, aquí nuestros hijos van a la escuela, tenemos nuestros empleos en esta ciudad, algunos en otras ciudades. Es aquí en la tierra donde nosotros vivimos. Pero, ¿dónde es nuestra verdadera residencia? Aquí vamos solamente de paso. Pedro quería que estas personas vieran y pudieran vivir con esa esperanza, ya que el momento que estaban viviendo ellos no es diferente al que estamos viviendo nosotros. Nosotros no pertenecemos a este lugar. Pedro, a través del Espíritu Santo, les transmitía esta verdad. Van a ser vituperados, van a ser exiliados, las personas por la fe los van a maltratar, van a hablar mal de ustedes, pero ojo, ustedes van a vivir por un tiempo aquí, pero esta no es su ciudadanía. Nuestra conducta debe reflejar el reino de Dios. Cuando un creyente comienza a madurar, comienza a comprender, comienza a entender lo que la palabra de Dios dice, y entonces esa conducta comienza a hacerse fuerte y comienza a madurar. ¿Cómo lo hace? Bien, alimentando el Espíritu, pidiendo en oración al Señor que lo llene y lo fortalezca del espíritu de sabiduría, de dominio propio, leyendo la palabra de Dios constantemente, teniendo una vida de devocionales, orando constantemente, pero muy importante, servir en tu iglesia local, pero principalmente en tu hogar. En el trabajo, en las redes sociales, en la familia, en la escuela, en nuestras decisiones, todo debe mostrar que Cristo gobierna nuestra vida, en cualquier lugar donde nosotros estemos. No solamente cuando vamos a la iglesia, venimos a estas cuatro paredes y entonces aquí tengo un comportamiento y le empiezo a decir a mis hijos, cuidadito, y nada más empieces a hablar las cosas que hablas en la casa. Y tu mujer, tranquilita, no empieces a hablar cosas o no empieces a sacar no sé. No solamente cuando estamos en estas cuatro paredes, sino esto tiene que ser constante en toda nuestra vida diaria. Todo debe mostrar que Cristo gobierna nuestra vida. Pablo le escribe a la iglesia en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, le escribe de esta manera. Él les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué maravilloso sentía Pablo también ese amor por la iglesia, al igual que Pedro,
por aquellos exiliados, por aquellas personas que estaban en gran necesidad de escuchar palabras de esperanza. Ahora, ¿cuál era la diferencia o qué era lo que había en ellos para poder ellos transmitir ese amor a la iglesia, para transmitir ese amor a los creyentes de la iglesia en el primer siglo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que moraba en los dos. El mismo Espíritu, lleno de amor, lleno de palabras de esperanza, lleno de gracia, lleno de poder. Estas palabras tenían tanto poder que siguen teniendo tanto poder en nosotros cuando las escuchamos. Si pues habéis resucitado con Cristo, Pablo dice, busquen las cosas de arriba, las cosas espirituales, la paciencia, el amor con el que Cristo nos amó a nosotros. Bien, cuando entendemos que somos ciudadanos del cielo, cuando nos queda claro que somos ciudadanos de una patria celestial, un lugar que no es de este mundo, un lugar que está reservado y preparado para aquel cristiano que permanece fiel hasta el final, entonces cuando nosotros entendemos que somos ciudadanos del cielo, también comprendemos cómo debemos relacionarlo con las autoridades terrenales. Y esto nos va a enseñar Pedro enseguida. Observa el versículo 13 y 17. Te recuerdo que estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 13 al 17. Dice así, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Verso 17 dice, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Honremos a Dios respetando la autoridad. Esa es una manera de honrar a Dios. Cuando respetamos las autoridades, yo me imagino aquí en nuestro país que van a asaltar los pensamientos, van a asaltar en tu corazón aquellas situaciones difíciles que vivimos con el gobierno, ya sea por diferentes circunstancias, porque muchos de nosotros no estamos muchas veces de acuerdo con el gobierno que tenemos. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito y a nosotros como cristianos, Él nos manda solamente a ser obedientes. Ser obedientes a Él, ser obedientes a su palabra y ser obedientes a nuestros gobiernos. Honremos a Dios respetando la autoridad. Este era un gran problema para aquellos extranjeros a los cuales Pedro se estaba dirigiendo en el primer siglo. Él estaba escribiendo esta carta porque había escuchado que ellos estaban enfrentando problemas con el gobierno. Estaban siendo rechazados por su cultura, por su fe, y estaban pues claramente enfrentándose con un gobierno que no era el gobierno para ellos. Pero Pedro le dice, hey chicos, espérense, tranquilos todos. Vamos a seguir siendo obedientes y vamos a poner todo en las manos de Dios. Honren a Dios respetando la autoridad. Pedro manda someterse a toda autoridad humana. Me imagino que para algunos creyentes en ese tiempo les fue muy difícil recibir esta parte de la carta. Oh, Pedro, ¿cómo te pones a decirnos esas cosas? Es que tú no vives aquí, Pedro. Tú no estás aquí enfrentando toda ese rechazo de parte del gobierno. Para ti ha de ser muy fácil. Yo me imagino que así pudieron haber pensado algunos. Pero bueno, dice Pedro, él manda que se sometan a toda autoridad humana. Recordemos que el Imperio Romano no era un gobierno cristiano. Era muy difícil lidiar con ellos. Al igual que es para nosotros lidiar con los gobiernos que no conocen a Cristo, no son gobiernos cristianos. Y probablemente Nerón, que era un rey muy difícil, gobernaba cuando Pedro escribió esta carta. Entonces imagínate la dificultad a la cual estaba él en su corazón, sabía que ellos estaban enfrentando. Aún así Pedro llama a vivir con respeto. Aún así sabiendo
la clase de gobierno que estaba gobernando a estos cristianos, él les dice, vamos a vivir con respeto a la autoridad. La razón es importante, por causa del Señor. No es por causa del gobierno, no es por causa de los demás, es por causa de Dios. Es por causa de la maravillosa gracia que tuvo Jesucristo con nosotros. Y es así mostrando esa docilidad como Dios es honrado. La sumisión cristiana no depende del carácter del gobernante, depende del carácter de Dios. Sin embargo, cuando una autoridad exige desobedecer a Dios, el creyente debe obedecer primeramente al Señor. No es que nosotros vamos a ir y vamos a decir, no, yo no voy a hacer eso, porque yo voy a obedecer al Señor. No, claramente que no. No vamos a usar o a ser osados de esa manera. Simplemente obedecer al Señor es cuando te confrontas o enfrentas algún conflicto con el gobierno del cual tú no estás de acuerdo. Esto significa que hay que ponerse a orar. Decirle, Señor, por favor, muéstrame la salida. No ir a pelear con el gobierno, sino ponernos en oración, pedirle al Señor que tome control de la situación, que por favor me ayude a salir adelante en este conflicto. Y es así como podemos vencer. El creyente debe obedecer primeramente al Señor. Entonces, Pedro termina con 4 mandamientos breves. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrar al Rey. Todo perfectamente equilibrado. ¿Por qué? Era muy importante para ellos y es muy importante para nosotros. Y aquí encontramos el segundo consejo que nos ayuda a vivir como extranjeros. El segundo consejo que nos ayuda a vivir como extranjeros es: seamos un testimonio antes que un argumento. Una vez más, seamos un testimonio antes que un argumento. Muchas personas nunca van a leer la Biblia, jamás la van a leer, jamás la van a abrir. Vecinos nuestros, familiares, aún personas muy allegadas a nosotros, ellos jamás van a leer una Biblia. No creen que sea necesario, no creen que es importante. Yo leer una Biblia, claro que no, estoy bien, ya me la sé de todas. No pasa nada, estoy bien. Muchas personas jamás van a leer una Biblia, pero ¿sabes dónde pueden conocer a Dios? A través de cómo nosotros estamos viviendo, a través de cómo nosotros llevamos el Evangelio, a través de cómo nosotros lidiamos con las circunstancias día a día. Ellos pueden ver el reflejo y la diferencia entre vivir en Cristo y vivir en el mundo. Pedro dice que una buena conducta puede llevar a otros a glorificar a Dios. Esto es una gran verdad. Nuestro comportamiento habla incluso cuando permanecemos en silencio. ¿Tú has visto a esas personas en la iglesia? ¿Has visto a estas personas que aún en silencio impactan a los demás? Siempre tomando notas, siempre leyendo y poniendo atención sin tener que estar parándose, yendo, viniendo, hablando, gritando, volteando. ¿Has mirado a estas personas que aún sin hablar impactan la vida de otros creyentes? Necesitamos tener esa madurez espiritual. Cuando vamos a la iglesia, a eso vamos, a escuchar un sermón, a no intervenir para que las demás personas puedan escuchar también el sermón con mucho respeto. Así que este comportamiento habla mucho aun cuando permanecemos nosotros en silencio. Nosotros necesitamos cumplir con la palabra, ser honestos, respetar las autoridades y tratar bien a todos. Observa lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así pues, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre, para que esté en los cielos. ¿Qué quiere decir Jesucristo con esto? Que el comportamiento, un comportamiento apropiado en Cristo, es como una luz. Y así esa luz alumbre delante de los hombres, delante de aquellos que son incrédulos, delante de aquellos que no leen nunca la Biblia, ni siquiera quieren saber algo sobre la palabra de Dios. Vivir correctamente no garantiza que siempre seremos tratados con justicia.
No es lo que estamos buscando. Estoy tratando de vivir correctamente, de respetar bien al gobierno, porque estoy esperando que ellos me den justicia. Ellos no conocen a Dios. Ellos van a seguir siendo injustos. Ellos van a ser injustos hasta el final. Aquí no se trata de que nosotros, si vivimos correctamente, si hacemos correctamente las cosas, entonces yo voy a recibir la justicia porque estoy actuando de esa manera. No, y quizá nunca la recibas. Pero cuando oramos al Padre y le pedimos la dirección al Espíritu Santo, entonces viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento en cualquier conflicto que podamos tener en contra de los gobiernos. Ahora, ¿qué hacemos cuando llega el sufrimiento? Pedro responde mirando hacia Cristo. Cuando llega el sufrimiento, porque va a llegar, porque te va a alcanzar, porque va a llegar un tiempo en el que te vas a sentir tan triste, porque ves que las cosas no cambian, el gobierno sigue igual, que las cosas, tú tratas de ser mejor cada día, ser más justo, pero recibes injusticia. Ahora, ¿qué hacemos cuando llega el sufrimiento? Porque llega un momento en que cansa, en que se sufre, en que llega un momento en el que tú dices, hasta aquí. Pero Pedro nos dice, ¿qué hacemos cuando llega el sufrimiento? Y él va a responder a esta pregunta mirando a Cristo. Vamos a verlo esto en los versículos 18 al 20. Te recuerdo que estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 18 y 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cómo respondemos nosotros al sufrimiento? ¿Cómo respondemos nosotros a las decisiones del gobierno? Esto era una respuesta para aquellos que pudieron ver pensado o quizá le regresaron alguna respuesta a Pedro diciéndole, Pedro, ¿y qué pasa cuando ya estamos cansados de esto? ¿Cómo lo manejamos? Entonces, Pedro habla específicamente a los siervos. Ellos debían demostrarse como unos siervos, respondiendo al sufrimiento como con una actitud piadosa. Mostrando la gracia, en otras palabras. Nosotros recibimos una injusticia, mostramos la gracia. Nos fallan en un trato, mostramos la gracia. Oye, Pedro, pero gracia y gracia y gracia. Sí, gracia sobre gracia. Porque nuestra vida está fundada en la gracia. Nos van a fallar ciertamente. Nos van a fallar a diestra y siniestra. Hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que pueda ser confiable, aún dentro de la iglesia, lamentablemente. Pero tenemos que mostrar la gracia. Tenemos que nunca cansarnos de nosotros mostrar una actitud piadosa a través de la gracia. Pedro toca aquí el punto de los siervos. Muchos vivían bajo amos difíciles. Trabajaban, te recuerdo, en una tierra extranjera. Es como aquellos que van de su país, de México, Guatemala, El Salvador, a un país como Estados Unidos y trabajan con amos difíciles, quizá de otra raza, otra cultura, anglosajones, no sé, italianos, alemanes, gente difícil que está cuidando su negocio, que no conoce a Cristo, y bueno, va a ser muy difícil tratar con ellos. De la misma manera, estos cristianos de la iglesia en el primer siglo vivían en una tierra extranjera, tenían que trabajar. Y me imagino que estos amos conocían la fe de ellos, conocían su cultura. Entonces, ahí es donde recibían ese rechazo. Ellos vivían bajo amos difíciles. El principio trasciende la esclavitud del primer siglo. Hoy aplica al trabajo, a las escuelas, a la familia y a cualquier situación donde enfrentamos injusticias. No solamente las injusticias se enfrentan en el gobierno o se enfrentan en el área laboral. Muchas veces las encontramos en el trabajo, en la escuela y la mayor parte en nuestra familia.
En la iglesia también lo vas a encontrar. Tú no creas que vas a ir a una iglesia llena de gente tan... Es que me dijeron que ahí, oh, mi hermano, ahí voy a encontrar a la mujer de mis sueños. Pero hazlo despierto, hazlo con los ojos bien abiertos, que Dios tiene preparado algo para ti. Así que no hay mérito espiritual en sufrir por hacer lo malo. No hay ningún mérito. Si hacemos lo malo, claro, tú te lo mereces, una bofetada. Eso no tiene que tener un sufrimiento. Ay, me golpeó, tú lo hiciste, tú lo buscaste. Pero si cuando sufrimos, haciendo lo correcto, esto agrada a Dios. Nosotros tenemos que hacer lo correcto. Pedro le decía, hagan lo correcto. Con los amos, con los gobernadores, con los reyes. Hagan lo correcto. Van a recibir injusticia, sí, pero esto agrada a Dios. ¿Cómo le agrada a Dios? Claro que le agrada. Porque al final de todo, Dios tiene la última palabra. Y esto agrada a Dios. Bien, aquí encontramos el tercer consejo que nos ayuda a vivir como extranjeros. El tercer consejo que nos ayuda a vivir como extranjeros es: cuando suframos injustamente, respondamos como Cristo. Este es un gran consejo. El tercer consejo que nos ayuda a vivir como extranjeros es: cuando suframos injustamente, respondamos como Cristo. Wow, esto es maravilloso, ¿no? Muchas veces queremos defender nuestro orgullo. No. ¿Cómo me voy a dejar yo? Jamás. Si soy cristiano. Yo he escuchado mucho esa frase: no creas que porque soy cristiano soy tonto. No se trata de tonto, nadie es tonto. Pero no se trata de eso. Muchas veces queremos solamente defender nuestro orgullo. Cuando nosotros creemos que estamos haciendo algo justo, recuerda que no hay ningún justo, dice el Señor, pero nosotros no la creemos y creemos que estamos haciendo algo justo y recibimos en retribución algo injusto. Lo único que estamos haciendo es defender nuestro orgullo, porque nos hieren el orgullo. No, ¿cómo me pudo hacer eso mi hermano en la iglesia? No, jamás, no, ¿cómo? Es el orgullo. Esto no tiene que ver con una vida espiritual, es tu orgullo carnal, es el orgullo herido, es nuestro orgullo dentro de nuestro corazón el que quiere pelear. Pero Jesús respondió con gracia. Ahora, no respondía así porque era débil. Tú no necesitas responder así porque eres débil, sino porque confiamos, y Él confiaba plenamente en su Padre Celestial. Él siempre respondía con gracia. Esa es la manera que nosotros podemos aprender el día de hoy a través de la figura de Jesús. Aprender a responder con gracia. No tratando de defender nuestro orgullo, sino defendiendo nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros va a salir y va a hablar con gracia. Cuentan que un pastor recibió una carta llena de críticas anónimas. Ya sabrás, el buzón se llenó. Crítica sobre crítica. Porque en muchas iglesias, ponen un buzón de quejas. Aquí no hacemos nosotros eso. Son otras iglesias, porque aquí ya conocemos las quejas. Entonces, lo que hacía este pastor, tenía en la entrada de la iglesia un buzón de quejas y recibió muchas cartas llenas de críticas. Y al verlas y leerlas, él se sonrió y dijo: qué interesante. Dejaron el veneno, pero olvidaron firmarlo. Solamente depositaron veneno, pero no pusieron ahí: soy el hermano fulano de tal. Sus colaboradores esperaban una respuesta pública. Ellos esperaban que el pastor se parara en el púlpito y comenzara a decir: hermanos y hermanas, víboras, no sé, todo lo que pudiera haber dicho, ¿no? Pero él simplemente respondió: prefiero gastar mi energía sirviendo a Cristo que peleando con personas. Esto es maravilloso. No pierdas tu energía peleando con personas. No pierdas tu energía peleando con el sistema. No pierdas la energía peleando, sino mostrando la gracia y sirviéndole a Dios. No toda crítica merece una respuesta. No vayas corriendo a darle una respuesta a la crítica. A veces el silencio lleno de gracia habla más fuerte que 1000 argumentos. Esto es verdad. Cuando somos tratados injustamente, ¿qué hacemos? Oramos antes de responder. Pero alguien dice: pastor, pero ¿cómo voy a orar tan rápido si tengo la circunstancia? Ese es el problema.
que queremos responder de acuerdo a cómo nos están tratando en el momento. O me dices, yo te digo, tú me dices, te vuelvo a decir, lo que le llaman comúnmente dimes y diretes. Entonces, oremos antes de responder. No devolvamos mal por mal, confiemos en la justicia de Dios. Que sea Dios quien hable, que sea Dios quien pelee nuestras batallas, que sea Dios quien está a cargo de las situaciones que podamos nosotros vivir a través de la injusticia. Mateo 5:44, observa estas maravillosas palabras de Jesucristo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oh Señor, y yo te hago una pregunta esta tarde, ¿es fácil hacer eso? No, no es fácil amar a nuestros enemigos, no es fácil bendecir a los que nos maldicen, ni hacer bien a los que nos aborrecen, mucho menos orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. ¡Qué difícil situación! Es difícil, pero no es imposible. Es por eso que el día de hoy yo te animo a que ores a Dios. Si tienes dificultades en estas áreas, de cómo estás respondiendo, aquellos que consideras tus enemigos, aquellos que te maldicen, aquellos que te aborrecen, que le ores a Dios y le pidas al Señor un corazón lleno de gracia. Vamos a pedirle el resto de la semana, la próxima semana, toda la semana, vamos a comprometernos a pedirle en oración a Dios. Señor, ayúdame a poder bendecir a aquellos que me maltratan, aquellos que rompen un trato, aquellos que injustamente, Señor, se han llevado un poco de dinero de mí, no sé, 1000 cosas que nos pasan día a día. Oremos para que el Señor nos dé la gracia y nos dé un espíritu lleno de mansedumbre. Responder como cristianos solo es posible cuando recordamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Bien, vamos a terminar con nuestro estudio verso a verso el día de hoy y vamos a terminar con los versículos 21 al 25. Versículo 21 al 25. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sigamos las huellas de Cristo cada día, todos los días, desde la mañana hasta la tarde. Vamos a seguir sus pisadas. Él ya las marcó. Él ya las dejó para que nosotros pisemos en cada paso, en cada huella, en cada lugar donde Jesús pisó. Y es la manera de caminar en este mundo seguros de ir a una eternidad con Él a través de la fe. Aquí encontramos el centro del pasaje. Esto es el centro de este mensaje que estamos nosotros enseñando el día de hoy. Cristo es mucho más que un ejemplo. Cristo no solamente sigue el ejemplo de Jesús, Él es mucho más que eso. No es solamente un ejemplo a seguir, Él es nuestro Salvador. Pero recuerdan 4 grandes verdades. Cristo padeció por nosotros. Esa es una de las grandes verdades. Que como Salvador, Él padeció por nosotros. Nunca cometió pecado. Él fue totalmente limpio de cualquier acusación, de cualquier cosa que Él hubiera ganado, un insulto, o hubiera ganado lo que le hubiera llevado a pagar por algo pecaminoso que Él haya hecho. Él nunca respondió con maldad. Llevó nuestros pecados sobre la cruz y lo hizo de una manera amándote a ti y a mí. La palabra ejemplo significa literalmente un modelo para copiar. Jesús nos dejó las huellas. Él dejó este gran ejemplo. Él dejó cada paso a seguir. Nosotros caminamos detrás de Él. Yo una vez quise caminar delante de Él.
Oh Señor, ¿cómo te puedo yo ayudar? Iba yo pero sin muy enfrente, diciéndole a Dios qué hacer, diciéndole a Jesús cómo se veía mejor la vida, cómo se podía ver mejor la iglesia, cómo es que podíamos hacerlo mejor. Y me di cuenta que era error tras error, error tras error. Pero Dios dice, caminemos detrás de Jesús. Ahora, Pedro concluye recordando que antes éramos ovejas descarriadas. Ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Hubo un tiempo en el que nosotros estuvimos lejos de la gracia de Dios, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Aquí encontramos el tercer consejo que nos ayuda a vivir como extranjeros. Perdón, el cuarto consejo y el último. El cuarto consejo que nos ayuda a vivir como extranjeros es: nunca olvidemos que Cristo llevó nuestros pecados para darnos una nueva vida. Nunca olvidemos que Cristo llevó nuestros pecados para darnos una nueva vida. Pedro termina recordándonos el Evangelio. Así, plenamente. Él termina este estudio bíblico, estas maravillosas palabras para la iglesia del primer siglo. Él termina recordándonos también a nosotros sobre el Evangelio. No seguimos a Cristo solo porque Él es un gran maestro. Le seguimos porque es nuestro Salvador. Porque por gracia fuimos salvos. Esa es la razón por la que lo seguimos. Porque nos ha ofrecido una vida eterna. Él llevó nuestro pecado, nos dio perdón, nos dio una nueva identidad y nos dio un nuevo pastor. Maravilloso es nuestro Dios. Ahora tenemos un pastor que guía nuestras almas. Hoy tenemos un pastor que nos guía a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, que nos guía y nos lleva por senderos de justicia. ¿Buscas justicia? Búscala en Jesús. ¿Buscas cosas justas? Búscalas en Jesús. ¿Quieres vivir una vida donde experimenta la justicia día a día? Búscalas en Jesús. Ahí al pie de la cruz. En Él vas a encontrar la justicia. En el mundo vamos a encontrar injusticia a diestra y siniestra. Pero no hemos sido llamados a ello. No fuimos llamados a pelear contra el mundo, sino a buscar la justicia en Jesús. Cada día debemos vivir agradecidos y apartados del pecado. Descansar en el cuidado del buen pastor. Imagínate echado en ese arbolito como una ovejita comiendo en un buen pasto y en un buen riachuelo de agua dulce. Ahí al cuidado del pastor. Bueno, ya se vio así como, no tampoco te tires a estar tirado, ¿no? Pero es así como se ve espiritualmente. Descansando al cuidado del buen pastor. Caminemos en obediencia. Ese es un gran consejo el día de hoy, que necesitamos caminar en obediencia a la palabra de Dios. Juan, en el capítulo 10, verso 11, Jesucristo dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, y la ha dado por nosotros. Hoy nos consideramos una oveja de su prado, una oveja de su redil, así que estamos bien cuidados. Piensa en ello, piensa en lo bien cuidado que estás ahí dentro del redil, donde el Señor 24 horas, 7 días a la semana, sus ojos, sus oídos, su atención, su cuidado, su alimento, su justicia, todo está ahí para ti. ¿Tú lo crees? ¿Crees que esto es posible? ¿Crees que la palabra de Dios es verdad y que dice que Él tendrá cuidado de ti? Yo lo creo. Yo quiero creerlo por fe. Bien, pues ya casi terminamos. Pedro nos recuerda que la vida cristiana no consiste solamente en creer correctamente, sino en vivir de manera que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. No entres en tantas discusiones, no entres en tantas, peleas por a ver quién sabe más y correctamente cómo lo describe. No, céntrate en vivir de manera que el mundo pueda ver a Cristo en ti. En esto céntrate. Ahí vas a mostrar que la enseñanza, que tu doctrina, que lo que tú has recibido en tu corazón, de verdad viene de Dios. Es importante saber, pero es más importante reflejar lo que sabemos.
Como extranjeros y peregrinos, nuestra misión es reflejar el carácter de Jesús en medio de una bandada o de una sociedad que muchas veces piensa diferente. Y casi todas las veces, no muchas veces, casi siempre va a pensar diferente a lo que piensa el cristiano. ¿Qué implica esto? Esto implica rechazar los deseos que combaten contra el alma, vivir con integridad, respetar a las autoridades, soportar las pruebas con una actitud llena de gracia, seguir las huellas de Jesús, de aquel que sufrió por nosotros sin pecado. Cristo no solo nos dejó un ejemplo, nos dio el poder para vivir como Él lo vivió por medio de la obra que Él hizo en la cruz. El buen pastor hoy día sigue guiando a sus ovejas. Así como lo hizo con aquellas ovejas en el primer siglo, aquella carta que le enviaba a Pedro a aquellos creyentes que eran extranjeros en una tierra que no era de ellos, el Señor tuvo cuidado de ellos. Hoy sigue teniendo cuidado. Ese pastor de nuestras almas sigue teniendo cuidado de nosotros. Nuestra vida puede convertirse en un testimonio vivo que lleve a otros a glorificar a Dios, porque somos ciudadanos del cielo. Debemos vivir en la tierra de una manera que refleje el carácter. ¿Cuál carácter? El carácter de Jesús. La gracia, la santidad de nuestro gran Salvador de nuestras almas. Pues bien, para terminar, yo le doy gracias a Dios por este mensaje. Espero que sea de bendición para tu vida. Pero hay otro mensaje también muy importante y se llama nacer de nuevo. Aquellos que han nacido de nuevo, los felicito. Esa es la mejor decisión que podemos hacer, pero nacer de nuevo es necesario para heredar el reino de los cielos. Nacer de nuevo tú lo puedes hacer, es muy sencillo, es a través de la fe. Es algo que tú no vas a pagar por ello, es gratuitamente. Pero yo te recuerdo que ser cristiano no se es cristiano porque se lee la Biblia, porque fuiste bautizado, porque un día perteneciste a un grupo religioso desde niño y te mojaron la cabecita con agua y tú ya fuiste un cristiano. Tampoco se es cristiano si estás 400 años sentado en una iglesia y solamente has estado ahí y nunca has aceptado al Señor Jesús en tu corazón. Esta tarde yo te invito a nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, la Biblia nos habla de dos cosas y es a través de la fe, a través del arrepentimiento genuino, confesar nuestros pecados y recibir a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. El Señor dice que si tú confiesas, tienes fe en Él y lo invitas dentro de tu corazón a tomar el control completo y hacerlo tu Señor y tu Salvador, Él promete salvarte. Si tú lo haces, por favor, mándanos un mensaje. Mándanos un mensaje, queremos saber de ti, queremos celebrar contigo. Bien, hemos terminado nuestro mensaje el día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para ti. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.